Un hombre que ha sido cautivado por el Padre Pío y que ha encontrado en esto una misión, la misión de llevar por el mundo entero el mensaje de la palabra de la persona y la santidad del Padre Pío. La dinámica de aquí en más es la siguiente: la conferencia del Padre, en cuanto él termine, aquellos que quieran preguntar o hacer alguna consulta lo pueden hacer levantando la mano. Yo iré con el micro para que todos podamos escuchar. Al término de ese diálogo, si se da, el Padre nos presentará a venerar la reliquia de Santo Padre Pío. Vamos a grabar la conferencia en su totalidad, haremos un vídeo, un DVD. Aquellos que quieran tenerlo en casa, es muy simple, antes de retirarse se anotan en secretaría. El vídeo va a costar 5 euros, que son los costos propios de la grabación del noviado. Así todos pueden tenerlo y luego disfrutarlo. Fray Elías, bienvenido, esta a vuestra casa. Muchas gracias. El Padre José Antonio, que sabe mucho del Padre Pío, al venir a la iglesia me ha dicho esto, que la palabra que más veces tenemos que aplicar al Padre Pío es la palabra misterio. En el Padre Pío hay muchas realidades misteriosas. Solo el Espíritu me puede iluminar a mí para presentar del modo mejor posible ese misterio y también para que a vosotros os haga comprender lo mejor posible lo que Dios por medio del Padre Pío nos quiere ofrecer en esta tarde. Ante el misterio pues pedimos la luz del Espíritu. El Padre Pío lo hacía siempre cuando quería pedir algo por intercesión de la Virgen María. Por eso vamos a rezar juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sea todo para gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pío de Pietrelcina, rogad por nosotros. Rogad por nosotros. En este momento van a ser las 8:10, a no ser que vea que os aburrís antes. La conferencia pues la daré en 3/4 de hora y luego tendríamos pues 1/4 de hora para preguntas, si es que las hay, y ojalá pues sepa responder con acierto a lo que preguntéis. El título de la conferencia ha sido el Padre Pío, un hombre de Dios al servicio de los hombres. Según esto, creo que mi exposición tiene que tener 5 partes. La primera, muy breve, para presentar quién era el Padre Pío. La segunda, un hombre de Dios, pero esto quiere decir 2 cosas: que el Padre Pío es un elegido por Dios, un predilecto de Dios, pero luego una segunda parte, que el Padre Pío intenta ver, y lo consigue,
ser hombre de Dios. La tercera parte, al servicio de los hombres, creo que también la tenemos que dividir en dos partes. Primera, el Padre Pío al servicio de los hombres durante su vida terrena. Pero porque la misión del Padre Pío no terminó con su muerte, una última parte para presentar al Padre Pío al servicio de los hombres después de su muerte. Y como dijo él, haré más ruido después de muerto que en vida. En otras palabras, atraeré a Cristo, hacia Cristo, a muchos más después de muerto que en vida. Bien, entonces la primera parte tiene que ser una brevísima presentación del Padre Pío. Algunos de los datos que tenga que dar, seguro que para muchos de vosotros serán ya muy conocidos. Tengo que colocar al Padre Pío en los lugares donde vive y en las fechas en las que se desarrolla su existencia. El Padre Pío nace un 25 de mayo de 1887 en un pueblo pequeño del centro-sur de Italia llamado Pietrelcina, de Roma hacia el sur unos 340 kilómetros. En ese lugar el Padre Pío vive hasta los 15 años porque el 6 de enero de 1903 ingresa en los capuchinos y tiene que marchar al lugar donde los capuchinos comienzan su formación, que es el pueblo de Morcone. Pero, y tengo que decir la palabra misterio, por una enfermedad misteriosa que los médicos no logran entender. ¿Cómo van a entender, por ejemplo, que le pongan el termómetro para marcar la temperatura, rompan todos los termómetros, le tengan que tomar la fiebre con termómetros de baño que llegan a marcar 48, incluso 52 grados? Pensando que se trata de una enfermedad de los pulmones, le aconsejan que vuelva a Pietrelcina para que el aire puro del país donde nació le sea beneficioso. Y el Padre Pío, capuchino, por tanto, teniendo que vivir en fraternidad en el convento donde viven los capuchinos, durante 7 años tiene que estar viviendo fuera del convento. Explicaré brevemente por qué el Señor quiere esto. Entonces el Padre Pío, hasta 1903 en Pietrelcina y desde mayo de 1909 al 16 de febrero de 1916 viviendo de nuevo en Pietrelcina. En septiembre del año 1916 sube, porque está en la montaña, a San Giovanni Rotondo, otro pueblo entonces pequeño, no tanto como Pietrelcina, unos 15.000 habitantes, un poquito más al sur que Pietrelcina, de Roma unos 420 kilómetros. Sube a Pietrelcina invitado por el superior para ver si el aire de montaña le prueba bien para esa enfermedad de los pulmones. Y esas pocas semanas se convertirán por voluntad del Señor en 52 años, porque el Padre Pío mora ahí hasta su muerte y luego ahí reposan sus restos, visitados por unos 7 millones y medio, 8, dependiendo un poquito de años, el segundo lugar católico más visitado del mundo. De nuevo la palabra misterio. Entonces ponemos unas fechas, 1887, 1968. Dos lugares, Pietrelcina y San Giovanni Rotondo. El Padre Pío, que tiene la vocación de capuchino, pues sigue el proceso normal de formación de los religiosos. Un año de noviciado, el año en que de modo especial uno descubre si esa es la vocación o el proyecto de Dios y si está decidido a responder a esa vocación. Entonces el Padre Pío, el 6 de enero va al convento, pero comienza el noviciado el 22 de enero de 1903 a los 15 años.
un año de noviciado que se termina con el compromiso de vivir como religioso siguiendo a Cristo en obediencia, pobreza y castidad. Este compromiso lo hace el 22 de enero de 1904. La Iglesia pide ese compromiso al menos para 3 años, de forma que pasado ese tiempo uno tiene que tomar la decisión definitiva. El Padre Pío la toma, como no, y ese compromiso lo toma en la Iglesia y ante la Iglesia el 27 de enero de 1907. Tendríamos pues ya al capuchino. Pero el Padre Pío tiene también la vocación de sacerdote. Va realizando los estudios para ser sacerdote en los distintos conventos donde están los formadores de los capuchinos. Recibe las órdenes menores, su diaconado y por fin la ordenación sacerdotal el 10 de agosto de 1910. Hay un detalle muy sencillo, pero que significa mucho. El Padre Pío, al que los médicos le dan por esa enfermedad misteriosa pocas semanas de vida, un especialista de Nápoles, al que le lleva el superior, le dice: Padre Pío, mejor al convento porque usted no tiene más de un mes de vida. El Padre Pío a toda costa será el signo de cómo valora la Eucaristía, quiere celebrar al menos una vez la Eucaristía. Y como no tiene la edad requerida, 24 años, le insiste a su superior que pida al Papa la dispensa de la edad para poder recibir el sacerdocio antes de los 24 años y al menos celebrar la misa una vez. Se le concede esa dispensa de 9 meses aproximadamente y, como he dicho, el 10 de agosto de 1910 recibe el sacerdocio. Pero ese dato, querer celebrar al menos una vez la misa, nos está indicando algo tan especialmente importante en la vida del Padre Pío. Bien, esto serían poquitas palabras, lo del Padre Pío, pero me gustaría señalar una cosa. Esos 7 años que el Señor le pide al Padre Pío estar fuera del convento, ¿para qué? Fueron 7 años de sufrimientos muy intensos, no solo por las penitencias, no solo por la enfermedad, el estómago a veces no le permitía recibir ningún alimento, sobre todo porque su superior no logra captar que es un proyecto de Dios, aunque a veces parece que lo entiende, y entonces termina diciéndole al Padre Pío: si el Señor te quiere capuchino, te querrá en el convento. Si no te quiere en el convento, pues no te querrá capuchino. Y le concede o le solicita de la Santa Sede el pasar de ser capuchino a ser sacerdote diocesano, lo que normalmente decimos un cura. Luego está el proyecto de Dios que le permite al Padre Pío seguir vistiendo el hábito de capuchino siendo sacerdote diocesano. Bien, entonces el Padre Benedicto, que es su superior, quiere saber por qué el Padre Pío tiene que vivir fuera del convento. Y el Padre Pío le dice: no puedo decirle porque faltaría a la caridad. Lo cual parece que da a entender que el Señor le pide ese sufrimiento por la conversión de una persona concreta o de una institución concreta que el Padre Pío no puede decir. Segundo, parece claro, por lo que el Padre Pío vive ahí, oración, penitencia, lucha contra el demonio, estudio de la teología en cuanto puede, porque esa enfermedad le afecta también a la vista. Parece que es el tiempo en el que el Señor prepara al Padre Pío y el Padre Pío se prepara a él para lo que en una carta escribe con estas palabras: que en el año del noviciado, por tanto 15-16 años, el Señor le manifestó que le confiaba una misión grandísima. Las palabras son del Padre Pío. Entonces parece que es la preparación para esa misión que la realizará sobre todo en esos 52 años que permanece después en San Giovanni Rotondo. Y tercero,
No sé si es invención mía, aunque sea invención mía se lo agradezco al Señor por otra cosa importante. Si el Padre Pío estuviera en el convento, la comunicación con su director espiritual habría sido siempre de tú a tú. Por tanto, hoy no nos quedaría nada de todas esas conversaciones. Al tener al director espiritual lejos, la forma de comunicarse con él es la carta. Y gracias a esto tenemos contado por el Padre Pío a su director espiritual. Jamás el Padre Pío pensó que esas cartas se pudieran publicar. Entonces tenemos hoy conservadas por providencia de Dios sin duda y publicadas en un volumen de unas 1700 páginas las cartas del Padre Pío a los directores espirituales y la respuesta de estos. Y en esas cartas el Padre Pío, a veces con gran esfuerzo, porque él dice que los misterios del Rey los tiene que conservar uno para sí en secreto, el Padre Pío que cuenta a sus directores espirituales todo lo que el Señor está haciendo en él y lo que él está dando como respuesta al Señor. Y aquí, por ejemplo, por poner solo unos poquitos ejemplos, los encontramos con esto. El Padre Pío, que refiriéndose a la misa, le dice a su director espiritual esto: me parece que no son dos corazones, el de Jesús y el del Padre Pío, que laten al unísono, ya sería mucho, sino un solo corazón, porque Jesús fusiona mi corazón con el suyo y mi corazón se diluye en el de Jesús como una gota de agua en el mar. En el Padre Pío, el Señor actúa en gran medida por medio de la Virgen María. En otra carta, por ejemplo, encontramos esto: el fuego de amor a Jesús que la Virgen enciende en mi corazón. Las cadenas invisibles con las que la Virgen me vincula, me ata a Jesús, son cadenas que me aprisionan de tal modo, fuego que me abrasa de tal forma, que no pudiendo soportar, le he llamado a Jesús cruel y a la Virgen tirana. El Padre Agustín, uno de los dos directores espirituales, en 1915 le dirige una carta en la que le pregunta: ¿te puedo hacer ciertas preguntas sobre tu vida interior y agradará a Jesús? El Padre Pío escribe al Padre Agustín, pero sobre esto ni palabra. El Padre Agustín inmediatamente le hace las preguntas. El Padre Pío, en la carta siguiente, le pregunta: ¿tengo que responder? En caso afirmativo, ¿puedo retrasar la respuesta? El Padre Agustín inmediatamente: quiero la respuesta ya. La quiero en nombre de Jesús, es decir, por obediencia, y no entiendo que al director espiritual tenga reparo en manifestarle lo que te pregunta. ¿Qué es lo que le pregunta? Primero, ¿tienes apariciones del Señor? En caso afirmativo, ¿desde cuándo? El Padre Pío responde escuetamente lo que pregunta, nada más. Le tiene que decir que desde el año de la ordenación sacerdotal, 1910. Pero sabemos por otros datos que en a la edad de 5 años, el Padre Pío estaba recibiendo apariciones del Señor, de la Virgen, del Ángel Custodio, de San Francisco y de otros santos. Pero como aquí el Padre Agustín le pregunta del Señor, pues él responde con las apariciones de solo el Señor. Segunda pregunta: ¿el Señor te ha concedido, aunque de forma invisible, tener las llagas del crucificado? Y el Padre Pío le tiene que responder que desde el año de la ordenación sacerdotal, 1910, pero que su alma, aterrorizada ante eso que ha acontecido, le ha pedido al Señor no que le quite el sufrimiento de las llagas, pero sí el que sean visibles para los demás. El Señor ha escuchado esa súplica y el Padre Pío ha tenido durante 8 años las llagas invisibles, pero dice, con un dolor agudísimo siempre.
más intenso en ciertas fechas del año que no responden o indica, y sobre todo ciertos días de la semana. Sabemos que del jueves por la tarde al sábado por la mañana. El viernes es el día que recordamos la pasión y muerte de Cristo. Tercera pregunta. ¿El Señor te ha concedido experimentar la coronación de espinas en la flagelación? Es decir, lo que Jesús sufrió al ser azotado y al ser coronado de espinas. En caso afirmativo, ¿desde cuándo y con qué frecuencia? Y el Padre Pío le tiene que decir que desde el año de la ordenación sacerdotal y normalmente lo experimenta una vez por semana. Por poner otro dato relacionado con la Virgen María, suena como muy... En esa carta dice el Padre Pío que la Virgen se ha enfurecido. Yo nunca había oído esta palabra en relación a la Virgen. He dicho que el Padre Benedicto, uno de los dos directores espirituales, se creía con derecho a saber por qué el Señor quería al Padre Pío fuera del convento. Le pregunta y el Padre Pío dice que no puede responderle porque faltaría la caridad. Y entonces el Padre Agustín se atreve a escribirle lo siguiente: aunque sabemos que a la Virgen no le agrada, ¿por qué no le insistes que te deje decirle el motivo al Padre Benedicto y así que te deje en paz? Carta del Padre Pío. Me he atrevido a dirigirme a la Virgen, en este caso por otro motivo, por obediencia. Lo he pagado muy duramente. La Virgen se ha enfurecido por atreverme a pedirle lo que me había prohibido. Ella y los personajes celestes se han alejado de mí. El Padre Pío entonces se encuentra solo, el demonio aprovecha para tentarlo más fuertemente. Nueva carta del Padre Pío al Padre Agustín. Me he atrevido a gritarle a la Virgen y decirle: sé comprensiva, que yo no lo he hecho por mala voluntad, lo he hecho por obedecer a mi director espiritual. ¿Qué quieres que haga? Y dice que la Virgen y Jesús se le aparecen con cara muy seria, le vuelven a repetir la prohibición y a partir de ahí hacen las paces y de nuevo las apariciones de la Virgen, del Señor, del ángel custodio, etc. Bueno, así tendríamos tantas y tantas realidades, pero lo que quiero indicar, que tenemos esto contado por el Padre Pío gracias a que está lejos del convento y por tanto la comunicación con su director espiritual tiene que ser por carta. Bien, esto un poquito lo importante me parece del Padre Pío. Ahora tendríamos el Padre Pío, hombre de Dios. Creo que inmediatamente pensamos en lo que el Padre Pío hace en relación a Dios para ser un hombre de Dios. Pero creo que antes tenemos que recalcar lo que Dios hace en el Padre Pío para poder decir que el Padre Pío es un hombre de Dios, amado por Dios, elegido por Dios. Creo que una palabra profética es la del Papa Benedicto XV. Muere el año 1921, por tanto, antes de esa fecha que yo no he podido precisar cuándo. Pero Benedicto XV dice en relación al Padre Pío que es una de esas personas extraordinarias que Dios envía de vez en cuando al mundo para convertir a los hombres y renovar la sociedad. Por tanto, Dios que elige al Padre Pío como un instrumento especial para conversión de los hombres y transformación de la sociedad. El Padre Pío, en esa carta en la que habla de la misión grandísima que he dicho, tiene otra frase, al pie de la letra. Desde mi nacimiento, el Señor me ha dado pruebas de predilección especialísima. Si nos fijamos en las tres palabras, sabemos que Dios ama a todos. Parece que algunos con un amor de predilección, esto es lo que dice el Padre Pío, pero si la predilección indica amor especial, él añade el adjetivo especialísima, predilección especialísima. Y no desde la conversión a los como San Pablo o como San Francisco, sino desde el nacimiento.
Y esa predilección del Señor en relación al Padre Pío, pues tendrá unas manifestaciones que las entendemos pues bastante fácilmente, las llagas, más difícil la coronación de espinas, la flagelación, más fácilmente de entender el don de profecía, la bilocación. La bilocación, sabéis que es, sin dejar el lugar donde se está, hacerse presente en otros lugares, siempre para hacer el bien. Pero en el Padre Pío, esas pruebas de predilección creo que van mucho más al fondo de su alma. Algunas de estas me he indicado, ¿no? Por ejemplo, devorado por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Por ejemplo, el Padre Pío cuando dice, el Señor pone en el centro de mi alma, ¿qué es eso? Pues un amor tan fuerte hacia el necesitado que si dependiera de mí, si me dejara llevar por mi corazón, me desnudaría para poder dar mis vestidos al pobre necesitado. Bueno, entonces Dios que va realizando eso y otras muchas cosas en el Padre Pío. La consecuencia es que el Padre Pío quiere responder a ese amor de predilección especialísima del Señor. Y entonces todo lo que hace el Padre Pío es para ser el hombre de Dios que vive para Dios. ¿Esto qué quiere decir? Pues ante todo, cumplir su voluntad. Y quiero recalcar este dato, porque si no, cuando presentemos al Padre Pío como modelo, pues podemos decir, bueno, puede ser modelo mío uno que ha tenido las llagas, que tiene la coronación de espinas, que sufre la flagelación, todo eso. Pues el Padre Pío en su vida y en lo que enseña va a lo sencillo y profundo del Evangelio. Por eso nos sirve de modelo. Voy a poner 3 datos. Uno acabo de decir, en una carta que dice el Padre Pío, como alabanza al Señor, claro, estoy devorado por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Segundo, siento una voz imperiosa que me grita, santifícate y santifica. Las 2 obras promovidas por el Padre Pío, regalo del Señor a través del Padre Pío a la Iglesia, los grupos de oración y el gran hospital, casa libre de sufrimiento, promovido por él en San Giovanni Rotondo, cuando se inaugura en 1956 con 300 camas, en este momento con 1.800 camas. Ponemos estas 6 cosas como en los 2 platillos de balanza y ¿qué tenemos? Devorado por el amor a Dios. Santifícate. Y la santidad es ante todo para realizar la voluntad de Dios. Grupos de oración. La oración ante todo es el modo de promover y intensificar la comunión con Dios. Sobre todo si la oración es lo que dice el Padre Pío, una definición bellísima. El desahogo de nuestro corazón en el corazón de Dios. Que primero quiere decir dejar a Dios que vaya desahogando su corazón en el mío. Es decir, que vaya pasando lo que hay en el corazón de Dios al mío. Dios que me hace comprender que me ama, que soy su hijo amado, que en Cristo me regala toda clase de dones. Y luego yo que voy desahogando, pasando al corazón de Dios lo que hay en mi corazón, una inquietud, un problema, un ideal, una acción de gracias. Bueno, entonces la oración vivida así, pues el modo de intensificar la comunión con Dios. Pasamos al otro platillo de la balanza, devorado por el amor al prójimo. Santifícate y santifica, es decir, busca el bien de los demás. El hospital, para manifestar el amor ¿a quién? A los necesitados, los enfermos. ¿Qué es lo que tenemos ahí? El primer mandamiento, amar a Dios con todo el corazón. El segundo, semejante al primero, amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo importante, lo fundamental del Evangelio de la vida cristiana. Cuando al Padre Pío, un hijo espiritual, le pregunta esto, ¿qué tengo que hacer para ser mejor cristiano? Podríamos pensar en unas respuestas aéreas, así de sencilla la respuesta. Cumple mejor la voluntad de Dios. Cúmplela con más amor, cúmplela con una intención más recta.
más sencillo y más fundamental del Evangelio. ¿Eres arquitecto? Pues cumple la voluntad de Dios ahí. Pero cúmplela con amor, porque si no, lo que critica Jesús en el Evangelio: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, el culto que me dan está vacío. Yo, al cumplir la voluntad de Dios con amor, lo puedo hacer por distintas intenciones. Si lo hago porque cumplir la voluntad de Dios me hace más feliz aquí en este mundo, bien, pero hay una intención correcta. Si lo hago porque de este modo alcanzo la salvación en el cielo, bien. Pero si lo hago por esa recta intención que expresamos en esa oración tan conocida: no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo prometido, ni el infierno tan temido, me mueves tú. Es decir, como respuesta al amor de Cristo, estoy poniendo una intención que es mucho más recta, ¿no? Entonces, para ser mejor cristiano, cumple mejor la voluntad de Dios, con más amor, con intención más recta. Creo que no se puede ir más a lo fundamental, a lo importante del Evangelio. Y es eso lo que quiere vivir el Padre Pío, y lo he recalcado un poquito en la homilía con las palabras del Papa Benedicto XVI. Entonces, hombre conquistado por Cristo. Su vocación de franciscano capuchino. Entonces, el Papa que recalca: el Padre Pío, un auténtico seguidor de San Francisco. Vocación de sacerdote. Y entonces el Papa que dice: el Padre Pío nos enseña la dignidad y la responsabilidad del sacerdote. Bueno, dejaríamos este punto de hombre de Dios, pero hombre de Dios al servicio de nosotros. Entonces sabemos cómo en el Evangelio, y bueno, sobre todo en todo el Nuevo Testamento, ¿no?, que es imposible amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hombre a quien vemos. Entonces, el amor a Dios también de otros modos, pero especialmente a través del amor al hermano y especialmente al necesitado. El Padre Pío, ¿cómo vive ese ser para los demás, para el prójimo? Bueno, pues hay unas manifestaciones que las entendemos fácilmente, pero hay otras que creo que son más misteriosas y sin duda mucho más profundas. La más importante para el Padre Pío creo que es como sacerdote en el altar. Y no solo por el modo como celebra la misa, que se convierte en una llamada, en un ejemplo para los demás, sobre todo por lo que el Padre Pío vive al celebrar la misa. Una de las hijas espirituales del Padre Pío, Cleonice Morcani, en los últimos años de vida del Padre Pío, cuando iba a confesarse con él, nos dice que después de pedir la luz del Espíritu, le hacía una pregunta, no para ella, sino sobre el Padre Pío. Las ha dejado publicadas, pregunta y respuesta, en tus libros. En esas preguntas y respuestas tenemos, por ejemplo, esto: Padre Pío, cuando celebras la misa, ¿qué sufrimientos del Señor experimentas? En cuanto la criatura humana es capaz, todo lo que sufrió el Señor en su pasión y muerte. Entonces el Padre Pío, sobre todo en el momento de la Eucaristía, vive de tal forma esa ofrenda como víctima que ha hecho al Señor, de tal forma el Señor le hace participar de esos sufrimientos, que está realizando lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo para la salvación de su cuerpo, la Iglesia. Frase cuyo sentido pues es muy conocido y no hace falta que lo explique. El Padre Pío vive ese amor hacia los demás como confesor. El Padre Pío dirá que él, en el confesonario, libero a mis hermanos de los lazos del pecado, les hago participar de la vida del resucitado y los voy conduciendo hacia la santidad. Entonces el Padre Pío, porque sabe que, como confesor, administrando ese sacramento, hace tanto bien a los hermanos, que pasa 8, 10, 12, en una carta dice que el día anterior ha estado 19 horas confesando. El Padre Pío vive ese amor a los demás siendo un hombre de oración. Frase muy bella del Padre Pío: quiero ser un pobre fraile que ora.
Pero en el Padre Pío, pues esto no queda como frases bonitas que luego en la práctica nada, a menos a mí me sucede esto, no sé si a vosotros. Por ejemplo, el Padre Agustín, en el año 1929, el Padre Pío tiene ya 43 años, no es un novicio de 15 que se imagina no sé qué cosas y hace unos propósitos bellísimos. El Padre Agustín le pide que escriba el diario para que con lo que escribe él le pueda orientar mejor. El Padre Pío comienza ese diario en el mes de julio, escribe una primera página, una segunda en el mes de agosto y ahí termina el epistolario, el diario. Posiblemente porque no le dejaba tiempo su actividad y porque su mano llagada pues le impedía escribir. Comienza diciendo prácticas de piedad, de oración, que quiere hacer a lo largo del año. Prepararse con una novena para la fiesta de la Inmaculada, Sagrado Corazón, San Francisco, San Miguel Arcángel. Prácticas diarias de oración, no menos de 4 horas diarias de meditación, preferentemente sobre la vida de Cristo y de modo especial sobre su pasión y muerte. No menos de 5 rosarios completos al día. Y el Padre Pío eso que hacía como compromiso, luego lo vivía. Seguro que alguno de vosotros está pensando, pues eso no cuadra. El día tiene 24 horas y si en el confesionario 10, 12, 15 horas, si celebrando la misa larguísima, 3 horas, 3 horas y media, si luego 4 horas de meditación, luego 5 rosarios completos, no entra. Al Padre Agustín, que algo sabría, le preguntaron en una ocasión, bueno, pero ¿es posible eso que se dice del Padre Pío? Y el Padre Agustín dice, ¿qué sabemos nosotros lo que hace el Señor en los místicos? Entonces al Padre Pío se le concedió lo que él como broma respondió a una broma. Padre Pío, dice que Napoleón era capaz de hacer 5 y 6 cosas a la vez. ¿Usted cuántas? Yo 5 o 6 no, pero 3 sí. Yo puedo estar al mismo tiempo rezando el rosario y paseándome por el mundo. Pasearse por el mundo era la mi vocación. Entonces el Señor le concedió al Padre Pío el estar permanentemente rezando el rosario. Lo digo con mucho miedo, pero una persona me confió que desde hacía meses el Padre Pío estaba en su interior rezando permanentemente el rosario. Y lo veía como un modo de indicarle lo que se le había concedido al Padre Pío. Yo al cabo de 2 o 3 años que pude comunicarme con esa persona, y no sé si por una curiosidad malsana, curiosidad sí, malsana creo que no, pues se me ocurrió decirle, le puedes pedir al Padre Pío que está rezando en ti permanentemente el rosario, que rece uno por una intención mía. Y me dijo, le puedo pedir y se lo pediré. Yo quería saber si lo que me había comunicado todavía continuaba. Bueno, entonces si el Señor le concedió al Padre Pío eso, lo mismo que le concedió otra gracia, y esto se lo pregunta también Cleonice Morcaldi, la pregunta es, Padre Pío, ¿el Señor te concede que la presencia eucarística dure de una misa a otra? Sabemos que la presencia eucarística está en esas especies que decimos de pan y vino. Cuando desaparece el pan consagrado, o para el sacerdote, cuando se conjuga bajo las 2 especies del vino, desaparece la presencia eucarística. Entonces le pregunta, ¿en tu caso el Señor te concede que esa presencia eucarística de una misa a otra? Y el Padre Pío le tiene que decir, por gracia de Dios, sí. Es decir, el Padre Pío era como un sagrario viviente las 24 horas del día. Bueno, el Padre Pío, aparte de por la oración, que sobre todo la vive como intercesión por los demás. Tanto que tenemos una carta del Padre Pío a su director espiritual donde le dice que no logra explicarse esto, que marcha a la oración con intención de orar
por ciertas personas que le han pedido oraciones, se le olvidan esas personas y el Señor pone delante de él otras personas que no conoce de nada, que nadie se las ha encomendado, y ahora lo bonito que dice esto, ¿no? Y normalmente el Señor les concede aquello que yo pido sin saber quiénes son. Bueno, y el Padre Pío, esto ya más o menos, pues creo que ha quedado indicado antes, el Padre Pío que vive ese amor a los demás, sobre todo por el sufrimiento. Pero junto a esto, que creo que es lo profundo que se da en el Padre Pío, pues también lo hace de otra forma, como más palpable, más fácil de entender. El Padre Pío tiene muy claro esto, que la salvación de Dios es para la persona. No solo que decimos salvar el alma, sino salvar la persona entera del cuerpo. Y entonces el Padre Pío se preocupa también de manifestar el amor al prójimo cuando sufre en el cuerpo. Entonces el Padre Pío sabe que hay causas que motivan o provocan luego el sufrimiento. Por ejemplo, la ignorancia. El que no tiene formación para encontrar un puesto de trabajo, etc. El Padre Pío, cuando llega a San Giovanni Rotondo, se encuentra con que la enseñanza pues, es muy deficiente, y entonces él busca el remedio que está en sus manos. En concreto, llama a 3 congregaciones religiosas franciscanas femeninas que abren 3 escuelas en distintos lugares de San Giovanni Rotondo que todavía siguen funcionando, donde las religiosas dan educación a las niñas y por tanto evita esa causa de sufrimiento que es la ignorancia. Porque el diálogo con el superior me parece que es muy significativo, lo cuento. Dice que un día el Padre Pío, cuando bajaba al comedor, bajaba siempre tarde porque los frailes comían a las 12. Pero a esa hora el Padre Pío rezaba el Ángelus desde la ventanita del foro de la iglesia, dirigía unas palabras antes de rezar el Ángelus y lógicamente bajaba tarde, ¿no? Ve al superior que está en la puerta del convento con un grupo de jóvenes. Cuando el superior llega al comedor, le dice: ¿qué hacían esos jóvenes? Les damos de comer. ¿Que les damos de comer? Que trabajen. Sí, pero no tienen trabajo. Pues hay que buscarles trabajo. Sí, pero no saben trabajar. Pues hay que enseñarles a trabajar. Más lógico imposible, ¿no? Al tiempo le pregunta al Padre Superior a ver si ha hecho algo para enseñar a trabajar a esos jóvenes. Entonces el Padre Pío, en sintonía siempre con el superior, nunca por su cuenta, llama a los terciarios capuchinos, en aquel momento recientemente fundados en España por el capuchino Luis Zambigó, obispo de Segorbe. La función de los terciarios capuchinos y terciarias capuchinas son sobre todo los jóvenes con problemas, que abren una escuela profesional que todavía sigue funcionando, donde los jóvenes de San Giovanni Rotondo y de los entornos aprenden los distintos oficios, carpintero, etcétera, etcétera, saben trabajar, pueden encontrar trabajo, pueden ganarse la vida con su trabajo y no necesitan ir al convento de capuchinos a pedirla como. Pero lo más llamativo del Padre Pío pues es su obra en atención a los enfermos. Se da cuenta de que la sanidad está deficientemente atendida en toda Italia en aquel momento, pero de modo especial en el sur, y entonces él busca el remedio que está en sus manos. Las clarisas acaban de dejar el monasterio por el estado ruinoso. Entonces el Padre Pío gestiona, con colaboración de otros, claro, que se habilite una parte de ese monasterio donde, con 2 salas, una para mujeres, otra para hombres, 3 habitaciones, una de quirófano, otra para atender al enfermo médico y otra por si alguno de los enfermos necesitaba el aislamiento, y ese pequeño hospital dedicado a San Francisco con 21 camas funciona durante 15 años. Un terremoto en 1939 destruye todo. Entonces el Padre Pío piensa en ese gran proyecto que él lo llama Casa Alivio de Sufrimiento, porque el Padre Pío tiene muy claro que hay que curar, si se puede, la enfermedad corporal
pero hay que aliviar el sufrimiento del espíritu. Tendríamos aquí una enseñanza, creo que muy bonita, de cómo el Padre Pío manifiesta el amor a los demás en relación a los enfermos, enseñando cómo vivir la enfermedad y cómo atender al enfermo. Seguro que a todos nos toca la enfermedad y seguro que a todos en algún momento nos toca atender a los enfermos. El Padre Pío quiere que el hospital se construya en el monte. Los inteligentes, Padre Pío, que ahí a 400 metros tiene la llanura, ahí. Y el Padre Pío quiere que el hospital esté junto al convento de capuchinos y a la iglesia de capuchinos dedicada a Nuestra Señora de las Gracias. ¿Para qué? Para que el enfermo, al ir al hospital, si puede, entre antes en la iglesia y pida la protección de la Virgen para cuidarse. Pero sobre todo, hoy no sería problema con los coches que tenemos y tal, ¿no? Para que los capuchinos, desde la cercanía, puedan ser los capellanes del hospital. El Padre Pío, si alguna vez vais a San Giovanni Rotondo, fijaos en este detalle, también para salvar el desnivel del monte donde se construye, pide que se hagan 3 arcos, debajo del arco central una fuente a modo de altar, una iglesia de 3 naves, en el centro una fuente pero a modo de altar. ¿Para qué? Para decir al enfermo, mientras te curas de la enfermedad y tienes que hacer todo lo posible para curarte, o si la enfermedad no tiene remedio, tienes que vivir la enfermedad, el sufrimiento, con lo que sucede en el altar. Tenemos claro lo que sucede en el altar, ¿no? Con los sufrimientos de Cristo, uniéndolos por el bien de los demás. Ahora lo que el Padre Pío pide al personal sanitario, ante todo un mensaje plenamente evangélico. En el enfermo sufre Cristo, en el pobre languidece Cristo, en el enfermo pobre está 2 veces Cristo. Porque el Padre Pío dice, el que pueda pagar, que pague. El que no pueda pagar la atención sanitaria, hay que darlo gratuitamente, ¿no? Entonces, en el pobre enfermo está 2 veces Cristo. Es una máxima que está escrita a lo largo del hospital en tantos sitios, ¿no? Al Padre Pío le echan en cara que está construyendo un hospital demasiado lujoso porque lo está forrando de mármol blanco. Y el Padre Pío dice, si dependiera de mí, lo haría de oro, porque en el enfermo atendemos a Cristo. Entonces, con este mensaje que se está atendiendo lo más sagrado que es la persona humana, pero además en la persona humana está presente Cristo, entonces viene ya lo que pide al personal sanitario. Los médicos, los enfermeros, profesionalmente tienen que ser los mejores porque tienen que atender a la persona humana y a Cristo. Por tanto, formación permanente, y el hospital tiene que ser y estar en vanguardia en la investigación para poder dar al enfermo la medicina más adecuada. El Padre Pío pregunta, ¿basta con darle al enfermo la medicina adecuada? Si no la das con amor, ¿de qué le sirve? Por tanto, medicina adecuada dada con amor. ¿Basta? Pues no. Si al enfermo le das la medicina adecuada con amor y le privas de aquello que motiva con más fuerza el alivio, el consuelo, la esperanza, la palabra del Evangelio, que Dios te ama, que Jesús sufre en ti enfermo, etc., no le estás privando de aquello que es más beneficioso. Entonces, medicina adecuada, dada con amor y la buena noticia del Evangelio. Si esta enseñanza la aplicamos a la hora de atender a los enfermos, pues me parece que estaríamos aprendiendo una lección importantísima de ese amor a los demás. Bueno, termino. Bien, entonces quería decir esto. En ese que he dicho antes, misión grandísima, me parece que la palabra o el adjetivo grandísima tiene 3 sentidos. Me refiero solo al último, que sería este, que la misión del Padre Pío
no terminó en su vida terrena, sino que se prolonga y creo que con muchísima más fuerza después de su muerte. Si no, creo que no se explicaría, por ejemplo, lo que en este momento sucede aquí. Todavía tengo grabado en mis ojos lo que sucedió el martes. Yo iba a dar esta conferencia, una conferencia sobre el Padre Pío en una parroquia de Madrid, la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso. Los que habían ido a hablar con el párroco para ver si se podía hacer en el salón, pues el párroco dice, bueno, por mi parte sí, pero las conferencias que estoy organizando yo, pues a veces son 4 personas, son 8, no sabes si seguir haciéndolas o no. Bueno, entonces llegamos nosotros con los que me acompañaban, saludé al párroco en la sacristía porque terminaba un funeral y me acompañaba pues al salón, y en la puerta de la sacristía al salón vio el salón totalmente repleto, y el gesto de sorpresa que realizó pues todavía lo tengo ahí grabado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasa en relación al Padre Pío, y a mí me parece que la motivación es esta, ¿no? La misión grandísima que le confió el Señor, como él dice con esta frase que seguro que la habéis oído muchas veces, haré más ruido después de muerto que en vida. Cuando se inaugura el día 1 de julio de 1959, la nueva iglesia que se construye en San Giovanni Rotondo para poder atender a los miles de peregrinos que llegan al Padre Pío, el Padre Pío está enfermo y no participa en esa inauguración. Cuando a los pocos días ve la iglesia, hace esta exclamación, ¿pero qué me habéis hecho? Si habéis hecho una cajita de cerinas. Y eso que tenía capacidad en aquel momento para 1.500 personas. Digo en aquel momento porque luego, con esas normas de todos los países en relación a los incendios, etc., el coro y el matroneo, el coro todo a lo largo, como no tiene más que una salida, pues han prohibido que la gente pueda estar allí. Bueno, pues con 1.500 personas me habéis hecho una cajita de cerinas. Entonces el Padre Pío, pues que veía lo que el Señor le encomendaba y lo que tenía que hacer. Entonces, a mí me parece que si es así, yo estoy convencido, todo lo que hagamos para promover la devoción al Padre Pío, pues creo que vamos por el camino acertado. ¿Y eso porque por voluntad de Dios le ha querido confiar a ese pobre fraile? Si algo sobresale del Padre Pío es la humildad. Todo lo bueno viene de Dios. No me explico cómo este hábito de San Francisco que llevo no se escapa de mí. El mayor de los pecadores del mundo es oro comparado conmigo. Bueno, pues en ese pobre Padre Pío el Señor ha querido realizar maravillas durante su vida terrena, y después de su muerte, bueno, pues aceptamos gozosos esto y tratamos de divulgar y promover la devoción al Padre Pío. Creo que tendría que decir una palabra, bueno, no puedo terminar sin recalcar esto, que en el Padre Pío creo que lo más bonito, lo más llamativo es la devoción a la Virgen María. Una devoción a la Virgen que no queda en cosas bonitas, porque en el Padre Pío, por ejemplo, tenemos esto: Madrecita querida, eres muy bella, si no tuviéramos fe te llamaríamos diosa. Madrecita querida, te quiero mucho, más que todos los del cielo y de la tierra, después de Jesús, naturalmente. Bueno, todo esto puede sonar como muy romántico, ¿no? Tanto que muchos dicen que la devoción del Padre Pío a la Virgen es infantil. Si a esta palabra le quitamos ese sentido peyorativo que puede tener. Es decir, lo que un niño pequeño vive en relación a la Virgen es lo que el Padre, a su madre, es lo que el Padre Pío vive en relación a la Virgen María. Pero para el Padre Pío, el termómetro de la devoción a la Virgen es la imitación. El Padre Pío en cualquier carta donde presenta a esa persona a la que orienta espiritualmente una virtud, primer modelo, Jesús. Segundo, la Virgen María. Y tercero, según el destinatario, pues a lo mejor Santa Clara, San Francisco. Por ejemplo, la humildad. Pone en práctica aquella virtud de la que Jesús expresamente se presenta como modelo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. A ejemplo de la Virgen María,
que cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre del Hijo de Dios, con humildad responde: aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Entonces, una devoción a la Virgen que es imitación. El Padre Pío ve a la Virgen sobre todo como mediadora de todas las gracias, como madre, y luego donde se le van los ojos es cuando piensa en María, la dolorosa, al pie de la cruz, colaborando con su Hijo en la salvación de los hombres. El testamento del Padre Pío, cuando le preguntan qué es lo que dejará como resumen de todo, palabras del Padre Pío: amad a la Virgen, haced que se ame a la Virgen, rezad siempre el rosario. Bueno, yo no sé si tendría que decir alguna palabra sobre los grupos de oración, ya que la idea pues es promoverlos en la parroquia. Lo digo muy brevemente. El Padre Pío quiere que los grupos de oración sean grupos de oración. Entonces, que oren, porque el peligro puede estar en el rezo. El rezo tiene que ser oración, pero el rezo fácilmente se puede convertir en la rutina de quien repite, ¿no? Entonces, que sea oración y oración en grupo. Es decir, no 20 personas, cada uno en una isla, que oran juntos, sino que todo lo que sea crear comunidad, pues es lo que quiere el Padre Pío. El Padre Pío quiere que los grupos de oración se reúnan al menos una vez al mes para orar juntos, al menos una vez al mes. Hay quienes lo hacen, ojalá, todas las semanas, otros cada 15 días. El Padre Pío, algunos preguntan, ¿qué normas da para orar? ¿Qué sistema? ¿Qué? El Padre Pío quiere que cada grupo ore de la forma que le vaya mejor. A este grupo le va bien el rosario, este otro prefiere la palabra de Dios compartida por la palabra de Dios. Otra cosa que quiere el Padre Pío es que sus grupos de oración estén abiertos a todo el que quiera participar. Es decir, que no haga falta estudiar 8 años de teología para entender lo que ahí se hace en la oración, que sea tan sencilla que todo el que quiera orar pueda participar. El Padre Pío tiene 3 palabras que hoy las tendríamos que entender con un sentido, pues el Padre Pío está antes del concilio y el concilio, gracias a Dios, pues cambia algunas cosas. El Padre Pío dice que los grupos oren en la Iglesia, con la Iglesia y por la Iglesia. En la Iglesia local, lugar. Pero en tiempo del Padre Pío en Europa, a mí me tocó ser sacerdote entonces, el único lugar de oración, dejo la oración de la familia para el hogar. El único lugar era la Iglesia, y eso es lo que dice el Padre Pío. Entonces hoy, en cualquier lugar adecuado para orar, pues en la sala de estar de un piso, un salón, siempre que sea el lugar adecuado, pues orar con la Iglesia, en comunión con la Iglesia. Pero el Padre Pío, lo dijo un obispo en el concilio, teníamos una concepción de Iglesia piramidal. ¿Sabéis lo que es la pirámide, no? Aquí arriba el que era más Iglesia, el Papa, luego los obispos, luego los sacerdotes, y como dijo ese padre conciliar, aquí en la base de la pirámide, los seglares, para que nos escuchen a los de arriba y para que luego en la colecta colaboren económicamente. Viene el Concilio Vaticano II y, volviendo a las fuentes, nos dice que todos somos todos iguales en dignidad por el bautismo, todos tenemos el Espíritu Santo. ¿A qué viene esto? A que el Padre Pío, en esta concepción piramidal, para salvaguardar que vivan en comunión con la Iglesia, que el grupo lo autorice por escrito lo mismo, que el grupo tenga un sacerdote que sea el que lleva la reunión. Bueno, como ahora todos somos pueblo de Dios, quiere decir que un grupo puede funcionar perfectamente sin ningún permiso escrito del obispo, sin que tenga un sacerdote. Ojalá hubiera sacerdotes para todos los grupos. Lógicamente tendrán que vivir en comunión con la Iglesia, pero expresándolo de otros modos que no necesariamente con uno. Y luego lo otro, no puede faltar nunca el orar por la Iglesia, llevar a la oración los problemas, inquietudes, etcétera, que en cada momento vive la Iglesia. Y ahora lo más importante, que esa oración tiene que ir transformando la propia vida, y el fruto de esa transformación tiene que concretarse en palabras del Padre Pío. En medio del mundo
Entonces, el que está en política, el que está en los medios de comunicación social, la madre de familia en casa, ahí donde se desarrolla nuestra vida, dos palabras del Padre Pío: levadura de evangelio y faros de amor. Entonces ahí, levadura que hace crecer el evangelio, y dentro de todos los valores del evangelio, sobre todo el amor. Estos tienen que ser los frutos de los grupos de oración del Padre Pío. Bueno, con esto termino mi rollo, y perdonadme que haya sido un rollo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que hacerle a Fray Elías? Levanta la mano, yo me acerco por el micro. Puede ser porque todo ha quedado claro o porque todo ha quedado oscuro. ¿No? Seguramente que muy claro. Va a pensar que los ribereños somos muy tímidos, el padre. A ver, ¿tú tienes, Antonio? No tengo palabras para expresar la sensación especial y la sensación tan especial que tengo. Y bueno, escuchar todo lo que he oído y la realidad del Pío. Y me queda nada más una curiosidad, que es que existe en la vida bastantes, pero algún otro santo con una vida y con unas experiencias tan especiales, tan grandes, que me han dejado impresionado. Gracias. Pues Antonio, a ver si digo que no he logrado entenderla, ¿no? Sí existe en la historia de la Iglesia un santo similar al Padre Pío por el tipo de experiencias sobrenaturales que él ha tenido aquí en la tierra. Si existe otro santo similar en cuanto a las experiencias místicas que el Padre Pío tuvo. Pues yo no conozco todos los santos, pero por ejemplo me atrevería a decir que en el caso de una capuchina italiana, Santa Verónica Giuliani, los fenómenos místicos, es decir, esa actuación del Señor en ella, de forma distinta a lo que es lo normal, pues creo que Santa Verónica, los dones del Señor, sobre todo los sufrimientos, son más abundantes que en el Padre Pío. Por ejemplo, Santa Verónica no solo tiene las llagas en su cuerpo, sino que en su corazón tiene todos los signos de la pasión del Señor. Cuando muere Santa Verónica, los médicos examinan el corazón y ahí encuentran grabados todo lo que ella había tenido que ir escribiendo cada día por mandato del obispo y de sus confesores, lo que el Señor hacía en ella cada día. Y entonces abren ese corazón y ahí aparece grabado en su corazón, en la carne, los clavos, las tenazas, el martillo. Posiblemente Santa Verónica pues sea una desconocida. Este dato a lo mejor no quiere decir nada. En el convento de Padre Pío, aquí el lugar donde el Padre Pío comía, y en la pared de enfrente, delante de sus ojos, un cuadro de Santa Verónica Giuliani. En el cono de la iglesita donde está el Padre Pío cuando recibe las llagas en 1918, el Padre Pío arrodillado aquí, dando gracias después de la misa, enfrente el crucifijo de donde sale el Señor con 5 rayos de luz, y al fondo en la pared el cuadro de Santa Verónica. ¿Quiere decir algo eso? Pues no lo sé. No piensen que me sé los nombres de todos, ¿eh? Buenas tardes, solamente una pregunta. ¿Hasta qué punto el Satanás, por llamarlo de alguna manera, le apretaban tanto al Padre Pío que prácticamente no podía hacer nada? Yo es que, bueno, he leído un poco sobre él. No sé. Sí. Solamente... A ver, venga aquí a ver si no lo puedo entender. No, nada más.
A ver, yo es que he estado leyendo algo sobre el Padre Pío. Por el micrófono para que se vea. ¿Hasta qué punto Satanás le atacaba tanto al Padre Pío que prácticamente le dejaba en su celda medio moribundo? Es un punto que le echaba en falta en la... Bueno, lo que pasa es que hay tantas cosas que no... a lo mejor con esto puedo dar la respuesta, con esto. El padre Tarsicio de Cerminara es un capuchino que era de la provincia del Padre Pío, que era el exorcista de la diócesis. En un momento en que va a realizar el exorcismo, que es la oración que pone la Iglesia cuando se piensa que alguien está poseído por el demonio, le pregunta al endemoniado por qué han tratado tan duramente al Padre Pío. Porque en las cartas del Padre Pío tenemos, por ejemplo, en una, desde las 10 de la noche que me iba a acostar hasta las 5 de la mañana, los demonios me han dejado de pincharme, me han tirado los libros encima, las sillas. Bueno, digo que la lucha del Padre Pío contra el demonio queriendo atacar al Padre Pío es atroz. El endemoniado le responde por el bien que el Padre Pío va a realizar, sobre todo como confesor. Entonces han querido a toda costa apartar al Padre Pío de esa misión que tiene. Y ahora el endemoniado que da esta explicación o este dato. El Padre Pío, cuando confiesa, tiene a su derecha y a su izquierda a la Virgen Inmaculada y a San Francisco, que le dicen lo que tiene que decir al penitente y cómo se lo tiene que decir. Tarsicio de Cerminara, que era de la provincia del Padre Pío, un día que va a visitar al Padre Pío le dice: necesito hacer una pregunta y quiero su respuesta. Es verdad que cuando confiesa tiene a su derecha y a su izquierda lo que he dicho, ¿no? Y el Padre Pío, mirando al suelo, señal de humildad, que dice: si no fuera así, ¿qué podría hacer yo? Entonces digo que tendríamos eso que tú dices, ¿no? Cómo le atacan tan fuertemente al demonio. Bueno, el Padre Pío, que como he dicho, ingresa en el noviciado, casa de noviciado, el 6 de enero de 1903, el día 1 de enero, 5 días antes, tiene una visión en la que se le manifiestan dos cosas. Es llevado por el ángel de la guarda a una gran llanura donde hay un personaje enorme en estatura, fuertemente armado, porque es el demonio. Y entonces el ángel custodio le dice: vas a tener que luchar con él a lo largo de toda tu vida. Lucha como un guerrero valiente, nunca dejaré que él te venza. Y ahora el ángel le muestra una corona de espinas como signo de que va a tener que luchar contra el demonio sufriendo, y le dice: si llevas esta corona de espinas, un día te daré una corona de rosas. Si vais a San Giovanni Rotondo, sobre todo si podéis ver una fotografía del gran mosaico de la iglesia, antes de la canonización del Padre Pío, encontraréis esto. Ese gran mosaico estaba con la figura de la Virgen arriba y todo lo demás en blanco, por decirlo de algún modo. En cuanto, yo la primera vez que fui pregunté, me parecía tan absurdo aquello, y me dijeron: es que el superior que ideó la iglesia con el arquitecto dejó esto para colocar al Padre Pío el día que sea canonizado. El día que se anunció la fecha de la canonización, el Vaticano, la escuela que tiene de mosaicos, pues completó el mosaico. Colocó debajo de la Virgen al Padre Pío vestido de capuchino, claro, con una mano elevada hacia la Virgen, con la otra señalando a la gente que está en la iglesia, como diciéndole a la Virgen la gracia de Cristo Salvador para estos que están ahí. Y a su izquierda el ángel ofreciéndole la corona de rosas. Entonces llevó la corona de espinas y ahora la corona de rosas. Entonces el Padre Pío, que tiene que luchar durante toda su vida como valiente guerrero contra el demonio. Y ahora, lo digo con miedo, el demonio que le dice al Padre Pío: contigo no he podido, pero te atacaré en tus obras. Bueno, este dato, como es sabido, por lo menos en el hospital del Padre Pío, hace unos 4 o 5 años,
5 jefes del hospital de altura, en arresto domiciliario, luego no sé si fueron a la cárcel o no, por haber robado. Una de las formas de robar, comprar aparatos de última generación, que se dice, carísimos, cobrando la comisión y luego los aparatos en los sótanos olvidados. Entonces quiere decir que una obra del Padre Pío, donde el demonio no solo ataca, sino que parece que también conquista. Y luego hay otra frase del Padre Pío, donde dice que veía las ventanas del convento de capuchinos y del hospital pobladas de demonios. Ahora cabe perfectamente que estén los demonios en las ventanas y que los reyes no les dejen entrar, pero digo que el peligro, pues, he respondido más o menos. Yo a lo largo de mi vida he observado dos actitudes bastante diferenciadas con respecto a la Virgen. Y es que yo creo que tanto se peca por exceso como por defecto. Y yo he vivido unos tiempos en que se saltaba tanto a la Santísima Virgen que casi la queríamos meter dentro de la Trinidad. Y por contra, últimamente se hablaba muy poco de eso. O sea, estaba en exceso y ahora en defecto, que prácticamente no oímos hablar de la Santísima Virgen. Bueno, esa circunstancia, ¿por qué se da dentro de la Iglesia? Desde esa Iglesia piramidal, que es toda su jerarquía, hablaba una actitud, y ahora, por contra, parece que se está reavivando otra vez la predicación para la Virgen, ¿no? Tan necesaria por otra parte. Bueno, yo lo que sé, que si invitamos al Padre Pío, no se dará ninguna de las dos cosas. El Padre Pío, por ejemplo, en esa adoración infantil que he dicho, en el sentido que he dicho, por ejemplo, tiene esta frase, ¿no? Cuando se pasa ante una imagen de la Virgen, hay que detenerse y saludarla. Te saludo, María, saluda de mi parte a Jesús. Entonces el Padre Pío tiene clarísimo que la Virgen es camino hacia Jesús, te saludo, María, saluda de mi parte a Jesús. Y que María es la mediadora, pero de la salvación de Cristo. Por eso he dicho que el Padre Pío, cuando quería pedir algo, lo pedía por medio de la Virgen, pero por medio de la Virgen al Señor. Y luego que el Padre Pío es el gran promotor de la devoción a la Virgen, pues lo tenemos tan claro, que todos los días, antes de rezar el Ángelus, daba un mensaje a los peregrinos que estaban en San Gregorio Metodo. El mensaje más repetido era siempre la Virgen María. Por ejemplo, la estatua de la Virgen de Fátima, era frecuente entonces en Europa, es llevada a Italia el día 25 de julio de 1959. El Padre Pío, cuando llega a la estatua de la Virgen, se ofrece como víctima a la Virgen para que ese recorrido de la estatua por las capitales más importantes y por los templos más importantes de esas capitales produzca fruto abundante. Y esa tarde el Padre Pío queda enfermo y permanece enfermo, a veces ingresado en el hospital, otras veces en su habitación en el convento, pero desde donde sigue dando el mensaje por micrófono hasta el día 6 de agosto, en que la Virgen llega a San Gregorio Metodo. Entonces, cuando la Virgen está en la iglesia del Padre Pío, el Padre Pío pide que le bajen ante la imagen de la Virgen, y allí está un rato orando en la sillita, le coloca el rosario en el brazo, el rosario que lleva, y lo lleva a la habitación. La imagen de la Virgen es llevada al hospital, que está a 50 metros, donde recorre los distintos departamentos, pasa la noche y a la mañana siguiente viene el helicóptero a llevarse. Y el Padre Pío que pide que lo lleven, en este caso al coro, porque de la última ventana de la izquierda tiene enfrente la terraza donde se detiene el helicóptero. Cuando la Virgen María, que es la estatua, es llevada en helicóptero, el Padre Pío que le dice: madrecita, cuando llegaste a Italia quedé enfermo, te vas a ir y
y me vas a dejar enfermo. Y el Padre Pío que siente un escalofrío y queda curado. Y entonces digo que en esto yo creo que tendríamos los tres aspectos que el Padre Pío vive fuertemente en relación a la Virgen. Esa devoción personal que lo expresa poniéndole el rosario, está María arrodillada ante la Virgen. Ese Padre Pío, gran propagador de la devoción a la Virgen, que en todo ese tiempo el mensaje que va dando es para invitar a acoger a la Virgen, a invitar a la Virgen y con la estancia. Y luego que tiene esa confianza tan limitada para pedirle todo, normalmente para los demás, y en este caso para él, la oración, y la Virgen lo escucha. Y entonces yo creo que si le invitamos al Padre Pío, ni el peligro de poner a la Virgen por allá arriba donde no, ni el peligro de no hablar de la Virgen oportunamente. Ya luego lo que se hace en la Iglesia, pues eso ya no depende de mí. Entonces, un gesto sencillo, pero que expresa, pues a lo mejor una súplica, a lo mejor un compromiso de invitar al Padre Pío, a lo mejor pues... Entonces digo que cabe besando la reliquia, poniendo la mano sobre la reliquia, una inclinación delante de la reliquia, pero digo que no es necesario detenerse un cuarto de hora porque la fe va por otros caminos, ¿no?